La decisión que va a tomar esta plenaria, que ya ha sido anunciada creo que por casi todas las bancadas, pues nos da la razón a los del Polo Democrático Alternativo, que desde el inicio, doctor Miguel Uribe, rechazamos esta reforma tributaria, porque es una reforma, no una simplificación, por ser durísima contra las clases medias, por ser continuista con lo que estaban haciendo las anteriores administraciones y por empeorar la inequidad y la desigualdad en la ciudad. Eso me recuerda, doctor Celio, a ese humorista de Caracol Radio que imitaba a un personaje que nunca atendía a consejos y que siempre le decían, se les dijo, se les advirtió. Pues aquí el Polo también dice lo mismo. Desde que se presentó este proyecto, a través de nuestros pronunciamientos, nuestras intervenciones en este recinto, se los dijimos, se los advertimos. Este era un proyecto retardatario y sigue siendo un proyecto retardatario y durísimo contra las capas medias de la ciudad. Y es un Frankenstein, yo creo que eso no tiene arreglo, doctor Uribe. Por más que le intenten maquillar alguna cosita y ponerle que el 15% por acá y el 20% por el otro lado, la concepción es totalmente inequitativa y retardataria de cómo debe funcionar el impuesto predial en la ciudad. Y por lo tanto yo lo que digo es que ese proyecto se tiene que hundir y bueno, revisar ya técnicamente cómo se pueden mejorar las condiciones de los contribuyentes capitalinos. También considero que esto es una derrota del gobierno del doctor Peñalosa, doctor Uribe, así ustedes en los discursos no lo quieran reconocer, pero era obvio que ustedes tenían la intención de sacar este proyecto como estaba y que no lo pudieron hacer porque que aquí los concejales consideraron que ese era un proyecto totalmente inconveniente, y bueno, una derrota de Peñalosa es un triunfo de toda la ciudad, cosa que yo celebro bastante. Ahora, los discursos sí de la administración, esos parecen sacados de la dimensión desconocida, ¿no? Entonces dice el doctor Uribe, primero dice, sí, aceptamos que se devuelva por inconveniente, y después dice, no, ese era un proyecto que estaba pensado para los ciudadanos. Contradicción más evidente que esa, pues yo no veo, porque en realidad es obvio, y así como lo va a demostrar la decisión que se va a tomar en esta plenaria, que ese proyecto era totalmente inconveniente para la ciudad, entonces, doctor Uribe, es obvio que no era pensado para los ciudadanos. Celebro esta decisión y sí planteo que este proyecto debe reestructurarse completamente, hundirse lo que está presentado y pensar en otras opciones como las propuestas por el Polo Democrático Alternativo en el transcurso de varios de estos debates, porque lo que se pretende hacer desde la alcaldía de Peñalosa es lo mismo que el presidente Santos plantea desde el gobierno nacional, de aumentar los impuestos a las capas medias y a las familias de menos ingresos. Muchas gracias, señor presidente.